Bueno, buenas tardes a todos. Eh, Mis compañeros, yo soy Luis Bianchetti, mis compañeros son Daniela Falló y Eugenio Martínez, la ingeniera Daniela Falló y el profesor Eugenio Martínez. Em, este encuentro, eh, a ver, voy a detener la grabación. Bueno, les comentaba que este encuentro se está grabando y va a ser publicado en la sección de videoconferencias. El objetivo principal del encuentro es contarles un poco cuál es la dinámica de la cursada de la materia, de la aprobación de la materia y contarles un poco cómo está diagramada el aula virtual. Em, En primer lugar, vamos a contar cómo es eh, que se aprueba esta materia. Eh, Como ustedes más o menos ya sabrán, o supongo que todas las materias de la carrera debe ser similar, estas materias se aprueban con un examen final presencial en la unidad académica administrativa de la Universidad FASTA. En la unidad académico-administrativa que ustedes estén inscritos. Em, para poder acceder a rendir el examen final de la aprobación de la materia, ustedes previamente deben aprobar la cursada de la materia. Todo esto que yo les estoy comentando está escrito de algún modo en el programa de la materia que aparece en la sección, esperen que voy a compartir el aula. El programa de la materia aparece en esta sección de aviso. En esta sección de avisos está el programa de la materia, ujú, y además está el cronograma de la materia. Figuran acá, ustedes lo pueden descargar. Les decía que para poder acceder a- al examen final, para aprobar la materia, ustedes deben primeramente aprobar la cursada de la materia. La cursada de la materia es, digamos, el lugar donde nosotros los vamos a acompañar a ustedes, ¿sí? Durante todo ese periodo que va desde hoy 13 de octubre hasta, según el cronograma que estamos viendo acá, hasta el 27 de marzo. En el medio está el receso académico del mes de enero, ¿sí? Parte de diciembre y todo el mes de enero. Em, para la aprobación de la cursada de la materia hay eh, que ir pasando por distintas instancias. Eh, Todas estas instancias evaluativas eh, tienden a que el estudiante pueda ir llevando o estando al día con el paso de la materia. La materia matemática y lógica está estructurada en 6 unidades, perdón, está estructurada en 8 unidades en total, donde las primeras 6 unidades son las que son exigibles para, eh, para la aprobación de la cursada. Hay 2 unidades, la unidad 7 y unidad 8, que no se toma no entra en ninguna instancia evaluativa de la materia,
de la aprobación para la aprobación de la cursada, pero sí estas dos unidades, si la 7 y la 8, son exigibles en el final de la materia. Em, Les decía que estas unidades, estas 6 unidades exigibles para la aprobación de la cursada de la materia, van a ir pudiéndola visualizar ustedes de a poco. Estas unidades tienen un material teórico, apuntes teóricos en PDF. Algunas unidades tienen algunos videos elaborados por nosotros, elaborados por la cátedra. Tienen además una guía de ejercicios para que ustedes resuelvan. Estos ejercicios no es obligatorio entregarlos, son simplemente ejercicios para que ustedes ejerciten y puedan afirmar los conocimientos de la materia. Y lo que sí tiene, que esto sí es exigible para la aprobación de la cursada, hacia el final de cada una de las unidades, una autoevaluación. La autoevaluación es de tipo de resolución inmediata, online, no tiene límite de intentos, es decir, ustedes tienen que llegar a un cierto puntaje para la aprobación de la autoevaluación, que es un 40% o 4 puntos. Tienen un cierto tiempo, por ejemplo, la primera autoevaluación de la primera unidad se abre el viernes 24 de octubre y se cierra el viernes 7 de noviembre. Y ustedes, en ese periodo, del 24 de octubre al 7 de noviembre, que son 15 días, 2 semanas, ustedes no tienen límite de intentos para poder hacerlas, es decir, independientemente si llegaron al puntaje o no llegaron al puntaje, pueden volver a realizarla para reafirmar un poco los conocimientos del tema. Y bueno, así es como ustedes, esta primera instancia evaluativa de las distintas unidades, las van a ir superando de este modo. Creo que algo menciona el mensaje de bienvenida que enviamos y el mensaje de bienvenida que también está en la sección de avisos al principio del aula, donde se menciona, en esta sección avisos, se menciona justamente que las instancias evaluativas no son unas más importantes que otras, todas deben estar aprobadas, ¿sí? Y estas instancias son las 6 autoevaluaciones que están hacia el final de cada una de las unidades. Hay además 2 instancias parciales, de evaluaciones parciales, donde en el primer parcial entran las primeras 3 unidades exigibles para la aprobación de la cursada y en el segundo parcial, el primer parcial, por ejemplo, es el 20 de noviembre, ¿sí? Y el segundo parcial entran las últimas 3 unidades exigibles para la aprobación de la cursada. Este parcial está el 20 de febrero y entre las unidades 4, 5 y 6, por ejemplo, la del 20 de noviembre entre las unidades 1, 2 y 3. Tanto las autoevaluaciones como estos 2 parciales deben estar aprobados para aprobar la cursada. Además de estas instancias, que son hasta ahora las 6 autoevaluaciones y los 2 parciales, hay acá el 27 de febrero del 2026, hay una evaluación integradora donde están los temas de las 6 unidades exigibles para la aprobación de la cursa.
No sé si tienen hasta ahora alguna consulta por hacer con respecto de esta parte. Luego vamos a ir al detalle de cómo son cada una de estas instancias. Les decía que las autoevaluaciones se abren varios días posteriores a la apertura de los temas de la unidad. Por ejemplo, la unidad 1, sistema de ecuaciones, se abre mañana 14 y la autoevaluación es el 24 de octubre. ¿Sí? O sea, hay 10 días. En esos 10 días ustedes pueden eh, ir leyendo el material teórico y resolviendo la guía de ejercicios. Em, Les decía que todo esto que yo le estoy mencionando está todo indicado en lo que sería el cronograma de la materia. Todo lo que está pintado de celeste es lo que es obligatorio hacer. Para poder acceder a las autoevaluaciones, primeramente es necesario tener lo que vamos a mencionar como aprobado, un foro de presentación. Es decir, hay una sección en en el aula donde hay foros, ¿sí? Y hay dos foros. Uno es obligatorio presentarse en este foro de presentación, donde ustedes brevemente, muy brevemente, pueden decir eh, qué formación tienen, a qué se dedican, si lo desean, de qué lugar son. Y bueno, a partir de esa presentación, nosotros chequeamos en forma periódica si está hecha la presentación y lo calificamos. A este foro se accede si previamente fue hecho un paso anterior que es la edición de perfil. La edición de perfil consiste en subir una foto personal, pero por lo que hemos visto en el caso de los estudiantes, al menos presentes en inscriptos en esta materia, todo lo han hecho, así que ya lo tienen calificado la edición de perfil, o sea que ya pueden presentarse a partir de las 0 horas de mañana martes en este foro de presentación. Luego, en la sección de foros, hay el foro que lo llamamos de consulta y aprendizaje colaborativo. Este foro sería el elemento más importante de comunicación entre docentes y estudiantes con respecto de consultas de contenido de las unidades de la materia. Las consultas que pueden hacer los estudiantes, ustedes, pueden ser respondidas o bien por nosotros, los docentes, o bien por otro estudiante. ¿Sí? Eso sería interesante que también lo hagan entre ustedes. Y si bien hay otra vía de comunicación que es la mensajería interna del aula, en la mensajería interna es muy limitado lo que uno puede consultar porque no admite ni archivos adjuntos. Ustedes en el foro pueden subir la fotografía de la consulta que ustedes quieren hacer o pueden haber resuelto un ejercicio y consultar a ver si está bien resuelto subiendo la fotografía de la resolución, ¿sí? Em, Siempre el mecanismo del foro es mucho más amplio como para hacer este tipo de consultas. Tanto en la consulta del estudiante como en la respuesta del docente. Nosotros también podemos responder
hasta si quisiéramos con un pequeño video o hasta podríamos responder con un, una imagen de un archivo adjunto, un PDF o simplemente redactándolo. Inclusive admite la redacción de un texto con fórmulas matemáticas y demás. O sea que es conveniente siempre todas las consultas hacerlas a través del foro de consulta y aprendizaje. Este foro se va a habilitar hacia el final o cerca de la medianoche del día de mañana, para que no haya confusión con respecto a dónde se tienen que presentar y dónde eh, deben hacer las consultas. Bien, una vez aprobado el foro de presentación, ustedes podrán acceder a realizar o resolver las autoevaluaciones. ¿Sí? Si no tienen calificado este foro de presentación, no podrían acceder. Está restringido, al menos por ese lado. Bien, más o menos alrededor, con respecto al el mecanismo de las autoevaluaciones, creo que ya fue explicado. No sé si me quedó algo en el tintero, mis compañeros me pueden decir. No, me parece que no. Vamos un poco a el mecanismo de las evaluaciones parciales. Las evaluaciones parciales consiste en un conjunto de preguntas donde seguramente hay al menos una pregunta en la que ustedes para responderlas deberán subir una imagen de la resolución. La imagen de la resolución, lo más práctico y común es resolver con una virome y un papel en sus casas, sacarle una foto y subirla, ¿sí? Así es como se responde las preguntas que son de la categoría ensayo. Hay otras que son tipo multiple choice, de respuesta automática o de corrección automática, mejor dicho. Todas las instancias, ya sean de los foros o en estos parciales, ustedes no van a tener la nota en forma inmediata porque nosotros debemos intervenir y la intervención nuestra puede demorarse a lo mejor un día o un par de días. En este caso sería la intervención nuestra que debemos ver la imagen que ustedes subieron de la resolución de los ejercicios de ensayo y nosotros le asignamos una calificación. En el foro también los foros también debemos calificarlos nosotros. O sea, todas esas intervenciones no tienen una respuesta inmediata respecto de la calificación. Sí son inmediatas respecto de la calificación las autoevaluaciones. Em, los, las evaluaciones parciales tienen una apertura de una ventana de 4 horas. Generalmente lo hacemos los días viernes, no sé si el viernes 21 será feriado, porque acá está el programa, veo jueves 20 de noviembre. Sí, Eh, algunos se cambió porque habían feriado. Hay feriado, está bien. En este caso, el jueves 20 de noviembre, de las 19 horas a las 23 horas. Elegimos ese horario siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que los estudiantes por ahí estén trabajando durante el día. En esas 4 horas, ustedes a partir de la apertura del cuestionario disponen de 2 horas para resolverlo. ¿Sí? Es decir, si ustedes el cuestionario lo abren a las 20 horas, a las 8 de la noche, se les cierra a las 22, a las 10. ¿Sí?
Y si lo abrieran a las 10 de la noche, se les cierra indefectiblemente a las 23 horas y solamente van a disponer de 1 hora para la resolución. Para la aprobación de los cuestionarios y de los parciales, se requiere un 50% de aprobación como mínimo para aprobar el cuestionario del parcial. Los cuestionarios de las autoevaluaciones se requiere solo un 40%, ¿sí? Con un 4 es suficiente. Y lo pueden rehacer. En cambio, el parcial hay un solo intento, o sea, una vez que ustedes lo enviaron al intento, no tienen otra chance de rehacer. La evaluación integradora tiene un mecanismo muy diferente. Está abierta durante 24 horas, son más preguntas, ¿sí? O sea, hay que responder más cosas. Hay una ventana de 24 horas, comienza generalmente los viernes y termina en el sábado. Acá veo del viernes 27 a las 14 al sábado 28 a las 14. Y a partir del ingreso está disponible 3 horas, ¿sí? La, la evaluación integradora. Con esta evaluación integradora, digamos que quienes hayan aprobado todas las instancias de todas las autoevaluaciones, las 6 autoevaluaciones, los dos, las 2 evaluaciones parciales y la evaluación integradora, tendría en este momento, digamos, de la cursada, que es el 27 de febrero del 2026, la cursada aprobada. A eso le denominamos aprobación de la cursada en primera instancia. A partir de ahí se abre un periodo de recuperación que va desde el 3 de marzo hasta el 27 de marzo. En ese periodo de recuperación, todas las autoevaluaciones que habían sido cerradas, ¿sí? Para poder cerrar esa primera etapa de la cursada, se cierra todo, ¿sí? El, el 28 de febrero se cierra todo. Nosotros ahí descargamos un poco o sacamos la foto de cuál es el estado de, de aprobación de los estudiantes. Se abre el 3 de marzo y a quienes le haya quedado desaprobada por lo que fuera, porque se olvidaron de una autoevaluación, se les fue el tiempo y pasaron los 15 días, porque no llegaron al puntaje, porque no pudieron o no llegaron al puntaje de alguna de los parciales o de la integradora, por las circunstancias que sea, lo que les reste completar de para la aprobación de la cursada, ustedes tienen desde el 3 de marzo hasta el 27 de febrero. En realidad, esperen que voy a ver la fecha bien. Desde el 3 de marzo, perdón, hasta el 20 de marzo, no es hasta el 27 de marzo. Desde el 3 de marzo hasta el 20 de marzo, donde pueden, les decía, hacer las autoevaluaciones, pueden recuperar los parciales. Acá están las fechas de recuperación de los parciales, son el 11 de marzo el primero y el 13 de marzo el segundo. Puede recuperar la integradora el 20 de marzo y ya bueno, el 21, ahí sí se cierra todo. En realidad el 20 de marzo se cierran las autoevaluaciones y el 21 se cierra todo. Y luego, bueno, ahí pueden ustedes haber aprobado la cursada en segunda instancia. Digamos que todo esto es, todo esto lo que les mencioné recién, les conté recién, es todo el mecanismo como para poder aprobar la cursada de la materia que ustedes necesitan tener aprobado esta cursada
para poder acceder al examen final presencial. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Si no hay duda, por ahí dejaría eh, cortaría la grabación. Comencé la grabación hablando con el micrófono muteado, así que posiblemente la primera parte sea fallida. No sé, ¿hay alguna consulta? Tengo una consulta. Sí, Es con respecto a la parte, a la etapa de recuperatoria. sí. Ahí creo que se tiene en cuenta la ponderación, si no me equivoco. ¿Puede ser? Si Esa te referís ponderación. a ponderación con respecto a qué es lo que hiciste previamente, no, Eh, no en el sentido de lo que vos eh, hiciste o dejaste de hacer. O sea, vos podés recuperar lo que te falte. ¿Sí? ah, ¿Está? bien, bien, bien. Rafa, yo te quería Son. preguntar. Ah. Hola, hola, sí. Julio, creo que. Sí, sí, perdón, escucho, disculpe. Sí, sí. ¿Cuál es la pregunta? Con respecto a las autoevaluaciones, Sí. que uno puede rendir las veces que uno quiera, las Ujú. notas se va actualizando a sí Sí, mismo. Si yo saco un 4 después puedo sí, sacar un sí. 7 después un 10. Sí, 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 sí. Sí, se registra la más alta. Sí, sí. Ah, bien, perfecto. Y vos lo Y en vas a ir. relación a la pregunta de Juan, antes de que me olvide, estaría bueno por ahí aclarar que hay situaciones extremas que son delicadas. Creo que nos ha pasado, Luis, en alguna Sí, oportunidad de algún estudiante que cayó tipo paracaidista en la etapa de sí, recuperación cuando no había tenido ningún aporte ni registro académico en todas las semanas anteriores, que son muchas. sí. Y esas personas en general no se les aprueba la cursada, aunque rindan todo a último momento en el periodo de recuperación, porque entendemos que, bueno, no estuvieron ausentes durante el cursado de la asignatura, ¿sí? O sea, hay que tener algún registro de que uno estuvo participando un poco, Claro. aunque con dificultades, pero que uno estuvo participando de la asignatura. Sí, a lo que yo había entendido ponderación me refería a que no te hubieran sacado durante la cursada. Una de las cosas que sí queda bloqueada la posibilidad de acceder a las autoevaluaciones si no tienen nota en el foro de presentación. El foro de presentación se cerró al final de la primera instancia y se cerró y no hay posibilidad de presentarse durante el periodo de recuperación. ¿Está claro? Claro. Bien. El presencial, ¿qué horario más o menos son los que manejan? Para... Porque uno trabaja y... Vos decís el final presencial. Claro, claro. Estamos hablando del No, examen no, final. a la cursada se refiere, me La parece. cursada, no, en la cursada sí puede haber encuentros de consulta, pero así por videoconferencia. Pero no, no, es todo online, digamos. Ustedes lo resuelven Asincrónico. asincrónico. Bien, Ahí bien, está. bien. Ujú. Asincrónico hasta por ahí nomás, porque los parciales tienen un determinado día Claro, sí, sí, sí. y una determinada hora. Y es ese horario y ese día, ¿correcto? Ujú. Perfecto. Es más plástico, digamos, la realización de las autoevaluaciones, que las autoevaluaciones también tiene un objeto, un objetivo que, como bien lo dice el nombre, es de autoevaluarse para saber, para chequearse uno mismo, a ver cómo está. ¿Sí? Ese es el objetivo fundamental de la autoevaluación. Lo que sí pretendemos que ustedes sí la hagan. O sea, pretendemos que sí o sí se chequen ustedes mismos sus conocimientos. ¿Está? Bien, bien. El espíritu de una carrera a distancia es que sea tener la flexibilidad necesaria para poder adaptarse a las rutinas de cada uno, que los que eligen esto, en general, en gran parte es probable que no estén en situación de poder cursar presencialmente una carrera, y necesitan aprovechar de esta flexibilidad. Por eso entendemos que lo más apropiado es impartir las explicaciones
a través de videos pregrabados, de material disponible que uno puede ver y rever cuantas veces sea necesario. En tal caso, hacer las consultas a través también de los canales, de los foros de consulta, por ejemplo, en el momento que uno, digo uno como estudiante, ¿no? Que tenga disponible. Y sí, ocasionalmente, pero no con una frecuencia fija. En general, en cercanías de cada uno de los parciales, hacemos algún encuentro en este formato de videoconferencia de consultas, pero se trata de resolver la mayoría de la cursada a través del material que está disponible y que ustedes puedan acceder en el momento que les resulte oportuno. Bien, tengo otra consulta. Sí, Juan. Yo cursé parte de la carrera de lo que es Ingeniería de Sistemas, sí, y en su momento aprobé lo que es Análisis Matemático 1. No sé en este caso si eso se toma o no aplica en este caso, ¿cómo sería? Ese tipo de situaciones lo tenés que, en realidad no Mm. somos nosotros quienes Ah, decidimos, no somos y somos, porque en realidad es todo un mecanismo que vos tenés que abrir un expediente en la universidad para que te reconozcan em, o que te reconozcan una materia en su totalidad o parcialmente. Generalmente, seguramente en ese expediente vas a tener que ingresar el programa de la materia de de la institución donde la has aprobado, ¿sí? Si la tenés aprobada, o sea, toda la papelería necesaria como para demostrar que está aprobada y cuáles eran cuáles eran los contenidos de la materia en el momento que vos la cursaste. A partir de ahí, nos derivan a nosotros el programa de la materia que vos aprobaste y e indicamos de algún modo, a través de un coloquio, cuáles son las unidades de esta materia que faltan en ese programa que vos presentaste. Ese más o menos sería el mecanismo. ah, ¿Sí? Pero no bien, somos bien, bien. nosotros nosotros no somos nosotros quienes decidimos estas cuestiones. ¿Sí? Bien, perfecto. Para tener en cuenta. Bien. De todos modos, si cursaste una análisis 1 en una ingeniería, esto te va a resultar muy, muy Sí, por eso. accesible. Quizás te sea más fácil cursarla y acordarte, agendarte bien las fechas y rendir las Claro, cosas porque como sí, hay que rendirlas, Sí. que toda la burocracia que implica pedir la equivalencia, que vas a tener que acercarte a exactamente. la oficina, ir a buscar el analítico certificado. Me parece que Sí, 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 tal cual, es tal probable cual. que sí. Y es probable que si vos cursaste análisis matemático, no te lo den toda esta materia, porque esta materia tiene algunas otras cosas que en tiene cosas análisis de matemático, álgebra que no te la van a claro, dar. Claro, sí, sí, estaba mirando que y algunas es como cosas una mezcla. de matemática discreta también. Así que Mm. Sí, no, sí, no. integrales, diferenciales, sí, sí, estaba Eso, mirando. integral, claro, Era límite, integrales, definida, derivadas, seguramente sí, eso sí, sí, va a pero, tener. pero hay otros temas que son más cercanos a la matemática discreta que seguramente no te lo reconocerían, supongo. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, si les parece, corto la grabación. Sí, sí, así no queda muy largo.